Hola, el tema que vamos a ver hoy es el de ecuaciones diferenciales exactas. Una expresión diferencial m de x y de x más n de x y de y es una diferencial exacta en una región R mayúscula del plano XY, si ésta corresponde a la diferencial de alguna función f de x y de y, definida en R mayúscula. Una ecuación diferencial de primer orden de la forma m de x y de x más n de x y de y igual a 0, se dice que es una ecuación exacta si la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta. Es decir, que esta ecuación diferencial es exacta si la diferencial del lado izquierdo es exacta. Lo que tenemos que ver es cómo hacer para saber que una diferencial es exacta. Bien, pues tenemos el criterio para ver que una diferencial sea exacta. Sean m de x y de y n de x y de y continuas y que tienen primeras derivadas parciales continuas en una región rectangular R definida por x que está entre a y b y y que está entre c y d. Entonces, una condición necesaria y suficiente para que m de x y de x más n de x y de y sea una diferencial exacta es esta igualdad: que la parcial de la función m respecto de y sea igual a la parcial de la función n respecto de x. Es decir, si esta igualdad se verifica, entonces podemos afirmar que la diferencial es exacta. Bien, entonces, una ecuación escrita de la forma m de x y de x más n de x y de y igual a 0, se dice que está escrita en forma diferencial. Para que esta ecuación diferencial sea exacta, entonces tendremos que ver que la parte izquierda sea diferencial exacta. ¿Y cómo lo sabemos? Con el criterio que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Es decir, aquí se encuentra la parcial de m respecto de y sea igual a la parcial de n respecto de x. Bien, tenemos el método de solución de una ecuación diferencial exacta. Antes que esto, tendremos que verificar que efectivamente la ecuación diferencial es exacta, si no, el método no funcionará. Bien, dice, dada una ecuación en la forma diferencial, que era lo que les comentaba, m de x y de x más n de x y de y igual a 0, determine si la igualdad de la ecuación, esta igualdad parcial de m respecto de y sea igual a la parcial de n respecto de x, es válida. Si se verifica esa igualdad, entonces existe una función f minúscula para la que la parcial de esa función respecto de x es igual a m. Observen que m de x y de y la conocemos porque forma parte de la ecuación diferencial. Podemos determinar f minúscula integrando m de x y de y. Es decir, si conozco la parcial de f respecto de x, yo puedo integrar respecto de x y obtendré la función f minúscula. Entonces integramos m de x y de y respecto a x, mientras y se conserva constante. Recuerden que ahora seguimos hablando en cálculo de dos variables. Cuando yo, en cálculo diferencial de dos variables, cuando derivaba respecto de una variable, la otra se mantenía constante. Lo mismo sucede con la integración. Si integro respecto a x, entonces y se va a mantener constante. Bien, entonces f de x y de y es igual a la integral de esta función m de x y de y respecto de x. Sin embargo, cuando nosotros integramos de manera indefinida, aparece una constante. Cuando es de una sola variable, la constante se simboliza por c normalmente. Sin embargo, aquí hablamos de una función de dos variables, por lo tanto, la variable es de x y la otra, como permanece constante, entonces aparece la constante arbitraria como g de y, ¿sí? La constante de integración. Bueno, entonces, esa no la conocemos aún. Esta función que aparece aquí, esta expresión, le vamos a llamar doble asterisco, donde la función arbitraria g de y es la constante de integración. Ahora, derivando esta expresión respecto a y,
Y suponiendo que la parcial de esa función respecto de y es igual a n de x y de y, tendremos lo siguiente. La parcial de f respecto de y es lo mismo a la parcial respecto de y de la integral de m de x y de x más g' de y. Es decir, estamos integrando la función doble asterisco. Y esto es igual a n de x y de y porque lo acabamos de suponer aquí mismo. Entonces recuerden, la parcial de f respecto de x es m en las dos variables. Y la parcial de f respecto de y es n en esas mismas dos variables. Bien, la expresión que está aquí entre las dos igualdades, si se dan cuenta, todo es conocido excepto g' de y. Pues esa es la que nosotros no conocemos. Conocemos de esta igualdad, la segunda igualdad, la parcial respecto de y, conocemos a m, porque es parte de mi ecuación. La integral la conozco porque pues es integrar algo que conocemos. Y conocemos n, que también es parte de la ecuación diferencial original. Lo que no conocemos es g' de y. Pues lo que podemos hacer es despejarla. Despejamos g' de y esto es igual a n de x y de y transponemos esta parte, ¿verdad? Que es la parcial respecto de y de la integral de m de x y de x al otro lado con signo opuesto. Por lo que nos queda menos la parcial respecto de y de la integral de m de x y de x. Ya tenemos despejada g' de y, que es lo único que no conocemos. Lo que me interesa es estructurar bien la expresión doble asterisco. Observen, ya conozco la integral de m de x y de x, porque repito, m es parte de mi ecuación original. Lo que no conozco es g de y, pero ya conozco g' de y. Por lo tanto, si yo integro esta última ecuación respecto de y la sustituyo en la ecuación doble asterisco, lo que voy a obtener es la solución implícita de la ecuación, la cual es f de x y de y igual a c. Es decir, si yo integro g' de y, voy a obtener g de y. Por lo tanto, tendré que integrar toda esta expresión que está del lado derecho. Una vez que haya integrado la expresión del lado derecho, habré encontrado g de y. Lo que voy a hacer es que este g de y lo sustituyo en la ecuación doble asterisco, por lo que voy a tener f de x y de y igual a una función de dos variables. Finalmente, lo que tengo que hacer es esa función de dos variables igualarla a una constante. Y hemos obtenido la solución de una ecuación diferencial exacta. Tenemos aquí tres ecuaciones diferenciales exactas a resolver. A pesar de que aquí me dicen que son exactas, antes tendremos que averiguar si lo son para poder aplicar el método de solución que acabamos de describir. Tenemos la primera, 2xy de x más x cuadrada menos 1 de y igual a 0. Entonces tendremos que seguir el método de solución que acabamos de detallar. Bueno, entonces recordemos que antes que nada tendremos que averiguar si efectivamente la ecuación diferencial es exacta. Por lo que antes voy a identificar quién es m y quién es n. En este caso, o en todos los casos, el que está con dx va a corresponder a m y el que está con dy va a corresponder a n. Sí, no es una división, solamente estoy subrayando para decir que esto es m. M de x y de y, ¿verdad? De las dos variables, y que esto que está multiplicando a dy, o quien está siendo operado por dy, es n. Muy bien, entonces ya tenemos mi ecuación diferencial precisamente en la forma diferencial. Ya identificamos quién es m,
es 2xy, y identificamos quién es n, que es x cuadrada menos 1. Por lo tanto, podremos averiguar si la parcial de m respecto de y es igual a la parcial de n respecto de x. Bueno, entonces la parcial de m respecto de y, es decir, la parcial de 2xy respecto de y. Recuerden que x permanece constante. Y si es constante, entonces la derivada de 2xy respecto de y será 2x. Veamos si eso es igual a la parcial de n respecto de x. Vamos a ponerle un signo de interrogación porque no lo sabemos todavía. Entonces la parcial de n respecto de x tendríamos que es 2x más la derivada de menos 1, que es 0. Y efectivamente, 2x es igual a 2x. Se cumple. Quiere decir que esta igualdad se verifica y por lo tanto la ecuación diferencial es exacta. Aquí ya podemos asegurar que la ecuación diferencial es exacta. Si no se cumpliera la igualdad, la ecuación diferencial no sería exacta y por lo tanto no podríamos aplicar el método descrito anteriormente. En este caso sí. Bien, como sabemos que la ecuación diferencial es exacta, entonces lo que vamos a hacer a continuación es suponer que existe una función f minúscula, tal que la parcial de esa función f respecto de x, dijimos que va a ser igual a m de x y de y, ¿sí? Entonces la parcial de esa función respecto de x va a ser igual a m. ¿Quién es m? En nuestro caso es 2xy. Si conozco la parcial de f respecto de x, entonces puedo conocer la función f. La función f sería f de x y de y es igual a ¿quién? A la integral de 2xy respecto de x y respecto de x. Aquí, hasta que no hagamos la integral, no vamos a poner la constante de integración. En la fórmula sí se escribe porque la integral no se puede determinar, está de manera generalizada, pero aquí sí se puede hacer, así que hasta que la tengamos ya evaluada o ya resuelta, no podremos poner todavía la constante. Entonces, como es respecto de x, recuerden que podemos sacar las constantes que son 2 y y. Y solamente integramos a x respecto de x. La función f de x y de y es igual a 2y. Recuerden que la integral de x es x cuadrada sobre 2. Y ahora sí me aparece la constante de integración que está en términos de y, g de y. Con este 2 da la unidad, entonces ya podemos dejarlo de escribir. Y nos queda que f de x y de y es igual a, vamos a ordenarlo por orden alfabético, digamos, x cuadrada por y, más g de y. Muy bien. Siguiente paso. Recordemos que si la parcial de la función f respecto de x es m, entonces la parcial de f respecto de y dijimos que es m. ¿Sale? Voy a continuarlo aquí arriba, pero puedo encontrar la parcial de f respecto de y, porque conozco f. Y esto es igual a la parcial respecto de y. ¿De quién? De f. ¿Pero quién es f? Es x cuadrada y más g de y, toda ella. Y esto a su vez, recordemos que es igual a n. ¿Quién es n en nuestro ejercicio? Pues es x cuadrada menos 1. Vamos a efectuar esta derivada parcial. La derivada de x cuadrada y respecto de y, recuerden que x permanece constante, por lo tanto x cuadrada también. Entonces nos va a quedar que su derivada respecto de y es igual
ax cuadrada. Más g de y, derivada parcialmente respecto de y, me va a quedar g' de y. Y esto es igual a x cuadrada menos 1. Listo. Lo que sigue es despejar g' de y. Pueden despejarlo o pueden simplemente comparar las dos expresiones de aquí, estas. Si se dan cuenta, del lado izquierdo tengo x cuadrada, del lado derecho también. G' de y es el segundo término de la expresión de la izquierda y menos 1 es el segundo término de la expresión de la derecha. Por lo tanto, es muy sencillo concluir que g' de y es igual a menos 1. ¿Sí? O bien, como les comentaba, pueden despejar g' de y el resultado va a ser el mismo. Conozco g' de y, pero recuerden que mi función doble asterisco es cuando encontramos, aquí está, f de x y de y. Vamos a seguirle llamando función doble asterisco. Aquí lo que voy a hacer es encontrar el valor de g de y para sustituirlo aquí en esta función. Bueno, tengo g' de y. Entonces, para encontrar g de y, lo que necesito es integrar, en este caso el menos 1, respecto de y. Por lo que me queda g de y igual a la integral de menos 1 respecto de y es igual a menos y. No voy a poner la constante de integración porque recuerden que al final la función f de x y de y se iguala a una constante c. Bueno, g de y es igual a menos y. La sustituyo, vamos a poner aquí. Sustituimos g de y igual a menos y en la función doble asterisco, o en la expresión doble asterisco. Entonces tengo en la expresión doble asterisco f de x y de y igual a x cuadrada por y más g de y. ¿Quién es g de y? Pues es menos y. Listo, recuerden que la solución implícita está dada por f de x y de y igual a c. Siempre para las exactas. Por lo tanto, en nuestro caso, vamos a tener x cuadrada y menos y igual a c. Y listo, acabamos de resolver una ecuación diferencial exacta por su método de solución. Y recuerden que cuando tenemos la constante, estamos hablando de una solución general. Y esa es la solución que nosotros estábamos buscando. Tenemos el ejemplo 2 de las ecuaciones diferenciales exactas. Como había comentado anteriormente, lo que tenemos que hacer primero es identificar quién es m y quién es n. Recordemos que m es el que está operando, o más bien el que está multiplicando o acompañando a dx. Y n es el que está al lado de dy. Por lo tanto, esto es m de x y de y esto es n de x y de y. Repito, no estoy dividiendo, solamente estoy identificando quién es m y quién es n. A continuación vemos si se cumple la igualdad parcial de m respecto de y igual a la parcial de n respecto de x. Por lo que la parcial de m, tenemos a la 2y menos y coseno de xy, hay que derivarlo respecto de y. Bien, pues si lo derivamos respecto de y, entonces tendríamos que es e a la 2y por 2. Menos, como tengo y como producto y tengo y también dentro del argumento de coseno, entonces hay que derivarlo como un producto. Voy a poner paréntesis para derivar solamente los positivos, y coseno de xy. La fórmula dice que es la primera función por la derivada de la segunda.
la derivada de coseno de XY sería menos seno, se lo voy a poner antes del Y, menos seno de XY por la derivada del argumento respecto de Y, es decir, por X. Voy a poner aquí, por X. Luego sería más la segunda función, que es coseno de XY, por la derivada de la primera, por derivada de Y respecto de Y, que es 1. Entonces, la parcial de M respecto de Y, que es la que estamos obteniendo, es igual a 2 por E a la 2Y. Aquí menos y este menos me da más. Y por X voy a ponerlo en orden alfabético, XY, seno de XY. Luego sería menos por más da menos. Coseno de XY por 1, pues me da coseno de XY. Listo. Esta es la derivada parcial de M respecto de Y. Vamos a encontrar ahora la parcial de N respecto de X. Esto, recuerden, es para ver si la ecuación diferencial es exacta y poder aplicarle el método de la misma. N es 2x por E a la 2y menos x coseno de xy más 2y. Esto lo vamos a derivar respecto de x. Por lo tanto, en el primer término, y permanece constante, por lo que 2e a la 2y es constante y solamente derivo x respecto de x, que es 1. Por lo tanto, nos queda 2e a la 2y. X, como es respecto de x, tengo x afuera como factor y tengo a x adentro como parte del argumento de coseno. Por lo tanto, es también un producto. Pongo el menos afuera para derivar solamente el producto con signos positivos. Primera función, x, por la derivada de la segunda, derivada de coseno de xy, que sería menos seno, le voy a poner antes del x, el menos, para poner aquí seno de x por y, por la derivada de xy respecto de x, que vendría siendo por y. ¿Sí? Más la segunda función, que es coseno de xy, por la derivada de la primera, derivada de x respecto de ella misma, es 1. Entonces, ya simplificando, desarrollando y simplificando, tendríamos 2e a la 2y, menos y menos da más, x por y sería xy, seno de xy, menos por más da menos, coseno de xy por 1 es coseno de xy. Si observan, la parcial de m respecto de y la parcial de n respecto de x son idénticas. Por lo tanto, la ecuación diferencial es exacta. Es el primer paso para poder aplicar el método de solución. Averiguar que es exacta. Bien, ya vimos que sí lo es. Entonces lo que vamos a hacer es recordar el método de solución, donde me dice que existe una función f minúscula tal que la parcial de esa función f respecto de x es igual a m. En las dos variables. En nuestro caso, la parcial de f respecto de x va a ser igual a e a la 2y menos y coseno de xy y listo. Esto es igual a m. Por lo tanto, puedo encontrar la función f de x y de y, que es igual a la integral de todo esto, e a la 2y menos y coseno de xy respecto de x. Efectuamos esa integral. Recuerden que si estamos integrando respecto de x, entonces y permanece constante. Si integro el primer término, e a la 2y, como es constante, entonces estaré integrando a 1 respecto de x, pues me da x. Por lo tanto, voy a tener x por e a la 2y para el primer término. Luego, en el otro, y es constante,
Por lo tanto, la puedo poner fuera. Menos y de la integral de coseno de xy respecto de x. Sí, todavía no termino con esta integral porque solamente integré el primer término. Este otro lo estoy acomodando para realizarlo de una manera más sencilla. Me paso para acá arriba. F de x y de y es igual a x por e a la 2y menos y. La integral de coseno de xy respecto de x, recuerden que y es constante, entonces su integral, la integral de coseno, es seno. Multiplicado por y sería seno de xy. Y recuerden que xy, como es compuesto, y es constante, por lo tanto, lo tendremos que dividir todo esto entre y. F de x y de y es igual a x por e a la 2y, y sobre y da 1, y me queda menos seno de x por y. Pero aquí ya me aparece, desde acá me aparece, desde aquí, ya me aparece la g de y, que es la constante que está en términos de la variable que permaneció precisamente constante. Bien, la parcial de esta función, recuerden que esta es la que sería la ecuación doble asterisco. Entonces, la parcial de esta función respecto de y, vamos a escribirlo aquí para recordarlo, sabemos que es n, pero sí puedo encontrar ahorita la parcial respecto de y de todo esto, de x por e a la 2y menos seno de xy más g de y. Y a la vez sabemos que esto es igual a n, es decir, a 2x por e a la 2y menos x coseno de xy más 2y. Ya no me alcanzó aquí la pizarra, lo voy a escribir aquí, más 2y. Por lo que puedo encontrar la parcial respecto de y de toda esta expresión. Entonces, como es respecto de y, x permanece constante y entonces se queda x, derivo e a la 2y, que sería ella misma, multiplicado por 2, menos seno de xy, su derivada, tendremos que encontrar su derivada, la derivada de seno de xy, como estamos derivando respecto de y, entonces x es constante, pero antes que esto, la derivada de seno, que es coseno, pero este menos es el que ya tenía ahí anteriormente. Entonces sería menos coseno de xy, y esto multiplicado por la derivada de xy respecto de y, que sería x, más la derivada de g de y es g' de y. Y esto a su vez es 2x, es n, 2x por e a la 2y menos x coseno de xy más 2y. Listo, vamos a ver si lo podemos escribir de otra manera. 2x por e a la 2y menos x coseno de xy. Lo ponemos, este x lo ponemos antes como factor para no confundirlo con el argumento, más g' de y. Y esto es igual a lo que está a la derecha, que es n. 2x por e a la 2y menos x coseno de xy más 2y. Observemos ambas igualdades y vamos a tener, ambos extremos, perdón, de la igualdad. Y vamos a tener 2x a la 2y, del lado derecho también, 2x a la 2y. Menos x coseno de xy, del lado derecho, menos x coseno de xy. Del lado izquierdo tenemos g' de y,
y del lado derecho tenemos 2y, por lo que g' de y es igual a 2y. O bien, si quieren despejar g' de y, lo pueden hacer. El resultado es exactamente el mismo. Necesito g de y. Entonces, g de y es igual a la integral de 2y respecto de y. Por lo que g de y es igual, este 2 podemos sacarlo como constante y nada más integrar y respecto de y. Si lo integramos es y cuadrada medios. El medios con este 2 da 1 y entonces me queda nada más y cuadrada. Sustituimos g de y igual a y cuadrada en nuestra expresión doble asterisco, que es la que está aquí arriba. Y entonces tendremos f de x y de y igual a x por e a la 2y menos seno de xy más g de y, pero la acabamos de encontrar y sabemos que es y cuadrada. Recuerden que esta no es la solución. La solución es f de x y de y igual a c. Esa es mi solución. Por lo tanto, solamente resta igualar esta función x por e a la 2y menos seno de xy más y cuadrada igual a c. Y ahora sí, esta es ya la solución de la ecuación diferencial exacta. Como aparece la C, es una solución general. Y acabamos de resolver otra ecuación diferencial exacta por su método de solución. Cabe señalar en este ejercicio, bueno, y para todos los de ecuaciones diferenciales exactas, que este solamente es un camino, es decir, una dirección la que nosotros estamos utilizando. Solamente para comentarlo, no lo vamos a desarrollar. Ustedes lo podrían hacer a manera de ejercicio, a manera de práctica. Solamente les voy a comentar esta parte, que ya sabemos que en este caso se cumplió que la parcial de m respecto de y fue igual a la parcial de n respecto de x. Por lo tanto, la ecuación diferencial fue exacta. Y dijimos que existe una función f tal que la parcial de esa función respecto de x es igual a m. Pero nosotros podemos irnos por la otra dirección, decir que la parcial de f respecto de y es igual a n. Ya no respecto de x igual a m. Ahora respecto de y es igual a n. ¿Sí? Por lo tanto, podemos encontrar nosotros la función f de x y de y si integramos esa función n de x y de y, pero ahora respecto de y. Por lo que nos va a aparecer una función h de x. Una función constante una constante que depende de la variable x, que es la que se está tomando ahorita como constante. Además, puedo encontrar la parcial de f respecto de x, la cual es igual a la parcial respecto de x de todo esto, de la integral de n de x y de y respecto de y más h de x. Lo que es lo mismo, la parcial de f respecto de x es igual a la parcial respecto de x de la integral de n de x y de y respecto de y más h' de x. De aquí pueden despejar h' de x. Pero además esto es igual a m de x y de y. ¿Sí? La parcial de f respecto de x es igual a la parcial de m de x y de y. Pueden despejar h' de x. Aquí la función doble asterisco vendría siendo esta. Entonces, h' de x, si la despejamos,
vamos a tener m de x y de y menos la parcial respecto de x de la integral de n de x y de y respecto de y. ¿Sí? Entonces solamente restaría integrar h' de x, perdón, integrar h' de x, sí, para obtener ya no h', sino h de x, estaría dada por la integral de todo esto, de m de x y de y, menos la parcial respecto de x, de la integral de n, de x y de y, respecto de y. Y todo esto respecto de x. Una vez que hayamos encontrado el valor de esta integral, se sustituye h de x en doble asterisco. Y tendremos la función f de x y de y. Y recordemos que la solución ya va a estar dada por f de x y de y igual a c. ¿Debe ser la misma? Sí, debe ser la misma solución. Ya sea en una dirección o ya sea en la otra. Y bueno, pues aquí tenemos entonces otro camino para resolver ecuaciones diferenciales exactas. Un tercer ejemplo de ecuación diferencial exacta es el que aparece aquí a continuación. La diferencia con los anteriores es que esta ecuación no está escrita en forma diferencial, sino que tenemos que estructurarla para que podamos aplicar el método de solución una vez que hayamos verificado que efectivamente es exacto. Además de que tenemos una condición inicial, y de 0 igual a 2, lo que significa que cuando x vale 0, y vale 2. Bueno, pues entonces hacemos lo mismo que hace un rato. Antes ponemos la ecuación en la forma diferencial y nos va a quedar como x cuadrada, xy cuadrada menos coseno de x, seno de x, todo esto por dx. ¿Sí? Transponemos este dx al otro lado y nos queda de esta manera. Y esto es igual a y por 1 menos x cuadrada que multiplica a de y. Vamos a escribirlo ya en su forma diferencial, ya ordenado, quedaría xy cuadrada menos coseno de x, seno de x, dx, aquí sería menos y por 1 menos x cuadrada de y igual a 0. Ya está en la forma diferencial, solo que en la forma diferencial recuerden que tenemos más y lo podemos dejar así. Sin embargo, yo les recomiendo que este menos mejor lo introduzcamos aquí en 1 menos x cuadrada para que me quede aquí un más y no tengamos problema de estar trabajando con el negativo. Es decir, xy cuadrada menos coseno de x por seno de x, le vamos a poner más y en lugar de dejárselo al menos, perdón, el menos, se lo vamos a poner a la expresión que está dentro del paréntesis. Es decir, menos 1 más x cuadrada, o bien x cuadrada menos 1 de y igual a 0. Listo, ya tenemos la ecuación diferencial escrita en forma diferencial. Aplicamos ahora sí el método. Identificamos quién es m, aquí está, este es m, n es todo esto es n. Entonces la parcial de m respecto de y, veamos, es respecto de y, x es constante, tendríamos 2xy, y coseno de x, seno de x, como es constante, su deriva de 0. Veamos ahora la parcial de n respecto de x. Esto es igual, como y es constante, entonces la vamos a dejar fuera, y solamente derivo x cuadrada menos 1. ¿Sí? La derivada de x cuadrada es 2x, entonces voy a escribir 2x, la voy a escribir antes, ¿verdad? 2xy. Vamos a borrarlo para reescribirlo mejor.
teníamos y, derivamos lo que está dentro, que es x cuadrada, su derivada es 2x, y la derivada de menos 1, que es 0. Podemos observar que la parcial de m respecto de y es igual a 2xy y la parcial de n respecto de x es igual a 2xy. Son iguales, por lo tanto, la ecuación diferencial es exacta. Podemos aplicar el método. Dice que si se verifica esta igualdad, entonces existe una función f minúscula, tal que la parcial de esta función respecto de x es igual a m. Ya habíamos comentado que se puede hacer por la otra dirección. Sin embargo, vamos a utilizar esta misma que utilizamos para los primeros, para el primer ejercicio. Entonces, yo puedo integrar para encontrar f de x y de y es igual a la integral m. En este caso, m es xy cuadrada. Xy cuadrada menos coseno de x, seno de x. Todo esto respecto de x. Voy a tener f de x y de y igual. Como es respecto de x, entonces y cuadrada es constante. Solamente integro x. Su derivada es x cuadrada sobre 2. Por lo tanto, me va a quedar x cuadrada por y cuadrada sobre 2. Menos, aquí voy a tener la integral de coseno de x, seno de x, de x. Vamos a ver, esto ya deben saber cómo se integra, coseno de x, seno de x, pero voy a pasar aquí nada más esa integral. Sí, por el momento voy a resolver nada más esa integral, coseno de x, seno de x respecto de x. Creo que un cambio de variable sería suficiente. Vamos a ver que u sea igual a seno de x. Puede ser cualquiera de los dos. Tomo este porque sé que me va a dar positivo. U igual a seno de x, por lo tanto, du es igual a coseno de x de x. Hago la sustitución. Repito, solamente estoy evaluando la integral indefinida y luego voy a completar la función f de x y de y. Entonces aquí voy a tener que esa es la integral de seno de x es u, entonces pongo u, y coseno de x es du. Esta integral me queda como u cuadrada sobre 2. No pongo la constante porque la voy a poner aquí arriba, que depende de y. U cuadrada sobre 2 significa que entonces la integral de esta va a estar dada por, dijimos que u es seno de x, por lo tanto voy a tener seno cuadrada de x sobre 2. Voy a escribir aquí arriba la función f de x y de y es igual a x cuadrada y cuadrada sobre 2 menos esta integral que ya vimos que es seno cuadrado de x sobre 2. Entonces me va a quedar menos seno cuadrado de x sobre 2. Ahora sí me aparece la constante en términos de y. Recordemos que esta es la ecuación o la expresión doble asterisco. La parcial de esta función respecto de y, recordemos que es n. Por lo tanto, la parcial de esta función respecto de y va a ser igual a x es constante, entonces x cuadrada sobre 2 es constante, derivo y cuadrada respecto de y es 2y. Vamos a escribirlo aquí todo. 2x cuadrada y sobre 2 menos, como es respecto de y seno cuadrado de x sobre 2 es constante, su derivada es 0. Entonces me va a quedar más derivada de g de y respecto de y es g' de y. Y recordemos que esto es igual a n, pero n es igual y por x cuadrada menos 1. Si lo desarrollamos me va a quedar x cuadrada y menos y.
Del lado izquierdo, este 2 con este 2 da 1, ya no lo escribimos, por lo que me queda x cuadrada y más g' de y igual a x cuadrada y menos y. Para encontrar g' de y, ya saben que podemos despejar g' de y o bien comparar las dos expresiones. Tengo en el lado izquierdo x cuadrada y, en el lado derecho también x cuadrada y. El segundo término del lado izquierdo es g' de y, el segundo término del lado derecho es menos y, por lo que concluimos que g' de y es igual a menos y. Si quiero encontrar g de y, basta con integrar este menos y respecto de y. Tenemos que g de y es igual, la integral de menos y respecto de y es menos y cuadrada sobre 2. Esto lo sustituimos en la expresión doble asterisco. La expresión doble asterisco está hasta acá arriba y vemos que es f de x y de y igual a x cuadrada y cuadrada sobre 2 menos seno cuadrado de x sobre 2 más g de y, es decir, menos y cuadrada sobre 2 menos y cuadrada sobre 2 y ya tenemos la función f de x y de y. Recordemos que f de x y de y es igual a c, vendría siendo la solución general. Entonces, tengo que x cuadrada y cuadrada sobre 2 menos seno cuadrado de x sobre 2 menos y cuadrada sobre 2, voy a llamarle c sub 1. Por lo siguiente, si yo le llamo c sub 1, entonces puedo multiplicar todo por 2 y me va a quedar esto como x cuadrada y cuadrada menos seno cuadrado de x menos y cuadrada igual a 2c1. Pero ese 2c1 yo lo voy a llamar c. Al final de cuentas, 2 por una constante me da como resultado otra constante. Y entonces acabo de encontrar mi solución general. Tenemos la solución general, sin embargo, recordemos que tengo una condición inicial. La voy a escribir aquí con otro color. Y de 0 igual a 2, sabemos, debemos entender que cuando x vale 0, y vale 2. Entonces, aquí en esta última, voy a sustituir x vale 0. Entonces voy a tener 0 al cuadrado por y cuadrada menos seno, perdón, y cuadrada, ya sabemos que y vale 2. De todas maneras da lo mismo, pero para que esté formalmente expresado, 0 al cuadrado por 2 al cuadrado menos seno cuadrado de x, es decir, seno cuadrado de 0 menos 2 al cuadrado igual a la constante de integración. Quiere decir que esta constante va a ser igual a, aquí nos da 0 al cuadrado de 0 por 4 es 0, menos seno de 0 es 0, pues al cuadrado sigue siendo 0, y me queda menos 4. Quiere decir que c es igual a menos 4. A ver, tenemos x cuadrada, y cuadrada, menos seno cuadrado de x, menos y cuadrada, igual. Ok, c es igual a menos 4, lo sustituyo aquí, y voy a tener x cuadrada, y cuadrada, menos seno cuadrado de x, menos y cuadrada, igual a menos 4. Y acabo de obtener la solución particular de esta ecuación diferencial. Más quiero encerrarlo acá para que tengamos
señalado quién es la solución particular. ¿Sí? Y esta solución solamente es válida con esta condición inicial, y de 0 es igual a 2. Cuando x vale 0, y vale 2, y acá vamos a encontrar la solución general de esa ecuación diferencial exacta, aparte también la solución particular.